Cordial saludo, mi nombre es David Herrera, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación desarrollaré el ejercicio número 5 correspondiente a la tarea 3 del curso de Física General, en el cual desarrollaré un video, pero antes pues muestro mi tarjeta de identificación, mi cédula de ciudadanía, y daré primero desarrollaré unas preguntas orientadoras. La primera pregunta nos dice: ¿cuál es la diferencia entre choques elásticos e inelásticos desde el punto de vista conceptual y matemático? Un choque elástico se mantiene energía cinética luego del choque, es decir, que chocan y rebotan sin ningún tipo de cambio en sus formas. En los choques elásticos se conserva la cantidad de movimiento, el momentum y la energía cinética. Por lo tanto, que matemáticamente, en cuestión de energía cinética, es una igualdad. En un choque inelástico no se conserva la energía cinética. Por ejemplo, los objetos chocan y parte de la energía se desprende en deformar uno de los objetos. Por lo tanto, hay una desigualdad. Entonces, matemáticamente quedaría así. Esa desigualdad que ha representado que hay mayor energía cinética antes del choque que después. La segunda pregunta nos dice: ¿cómo son las expresiones matemáticas que expresan la conservación de la cantidad de movimiento para el sistema? Bueno, puesto que la cantidad de movimiento, el momentum, es una magnitud vectorial y estamos tratando de una conservación, entonces matemáticamente se expresa como una igualdad en la cantidad de momentum. Entonces se expresa de esta forma. ¿Cuál es el sistema de referencia más apropiado para el estudio de un sistema de colisión bidimensional? La forma más apropiada es ubicar el origen de coordenadas en el momento del choque y pues así hacer el estudio. Entonces, desarrollando el ejercicio, nos dice que consideremos un neutrón a velocidades no relativas que se mueve horizontalmente con una velocidad de 1,32 por 10 a la 2 metros por segundo en el eje X. Adicionalmente, un núcleo de helio se mueve verticalmente con una velocidad de 1,07 por 10 a la 1 metros por segundo en el eje Y, como se observa en la figura, en esta figura exactamente. En esta figura. Entonces nos piden calcular el ángulo que forma luego del choque y la cantidad de energía cinética que se pierde. Entonces, desarrollando el ejercicio, es necesario definir primero la masa del neutrón y el protón. Entonces se tiene que la masa del neutrón es 1,6749 por 10 a la menos 27 kilogramos y la masa del protón es igual a 1,6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. Como el núcleo de helio son 2 protones y 2 neutrones, entonces pues se hace la respectiva suma. Tenemos que la masa del núcleo de helio es igual a 6,695 por 10 a la menos 7 kilogramos y pues tenemos la masa del neutrón. Entonces, como ya hemos dicho antes, es una igualdad la cantidad de momentum. Entonces, antes del choque tenemos que es el momentum del neutrón más el momentum de la partícula de helio, el núcleo de helio, es igual. Cuando chocan, pues quedan unidos, entonces sería la suma de las dos masas de ambos objetos por una velocidad. Esa velocidad, al despejarla, es igual al valor de la masa. Perdón. Listo, tenemos que esa velocidad está definida así. Entonces se tiene que analizar sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces, sobre el eje X se tiene que es la masa del neutrón por la velocidad del neutrón es igual a la suma de las dos masas por la velocidad dada, que en el eje X esa velocidad, esa componente en el eje X es igual a la masa del neutrón por la velocidad sobre la sumatoria de ambas masas. Eso nos da que en la componente X es igual a 26,414 metros por segundo. Haciendo el mismo ejercicio en el eje Y, tenemos que es la masa del núcleo de helio por la velocidad es igual a la sumatoria de ambas masas por la velocidad en el componente Y de esa partícula. Y pues reemplazando y despejando, tenemos que la velocidad de esa partícula en el eje Y es igual a 8,58 metros por segundo. Entonces, el ángulo que se forma con respecto al eje X es igual a la tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. Y eso nos da un ángulo de 17,95 grados. La magnitud de esta velocidad está dada por la raíz cuadrada de los cuadrados de la componente X y de la componente Y, de la sumatoria de los cuadrados de esas dos componentes. Entonces nos da que
la magnitud de esa velocidad es igual a 27,765. Ahora, para calcular la energía cinética perdida se deben determinar las energías cinéticas antes y después del choque. Entonces, antes del choque teníamos la energía cinética del neutrón y la energía más la energía cinética del núcleo de helio. Entonces, al sumar esas dos energías cinéticas, reemplazando los respectivos valores que habíamos mencionado antes, nos da que antes del choque la energía cinética era de 1,497 por 10 a la menos 23 joules. Y después del choque tenemos la sumatoria de las masas por la velocidad que se había dado. Entonces, al reemplazar en la fórmula es un medio de esa sumatoria por la velocidad de la suma del núcleo más el neutrón al cuadrado. Y eso nos da que tuvo una energía de 3,227 por 10 a la menos 24. Aquí podemos ver que efectivamente es mayor la energía cinética inicial que la final, pues aquí está por 10 a la menos 23 y aquí a la menos 24. Para calcular la pérdida de energía simplemente pues se resta y tenemos que la energía que se perdió fue de 1,1743 por 10 a la menos 23 joules. Y pues así damos respuesta a los puntos de este ejercicio. Muchas gracias por su atención.